En una tierra desolada y polvorienta, bañada por la intensa luz del sol de Galaad, surgió un individuo predestinado a erigirse como uno de los profetas más influyentes de la historia de la humanidad hasta la fecha. ¿Su nombre? Elías, el Tisbita. Su fama trascendió la necesidad de registros escritos, porque sus hechos y su historia resonaron con más fuerza que los logros de numerosos monarcas en el siglo IX a.C. En el escenario de Galaad, Elías brilló como un faro de autenticidad, confrontando a los soberanos y reavivando la creencia en un imperio. Sumergido en la oscuridad, la importancia de Elías dentro del propósito divino era innegable, con su venida presagiada en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes del día grande y terrible del Señor. Esta profecía vibró en el alma de los fieles, anticipando el regreso de este heraldo celestial. Su origen, envuelto en enigmas, no hizo más que alimentar su aura misteriosa. Aunque las escrituras confirmaron sus orígenes en Galaad, los detalles sobre su linaje o ascendencia permanecieron oscuros, intensificando la fascinación que rodeaba al profeta. Elías se distinguió no solo por sus proclamas, su fuerza física era extraordinaria. Como se relata en 1 Reyes 17:1, sus audaces afirmaciones a Acab, profetizando una extensa sequía mediante su decreto, y su hazaña de alcanzar el carro de Acab desde el monte Carmelo hasta Jezreel, son testimonios de su robusta salud. Su trayectoria estuvo marcada por milagros e intervenciones celestiales. Cuando se enfrentó a Acab, Dios lo dirigió al arroyo de Kerit, donde los cuervos lo alimentaron milagrosamente. Con el arroyo agotado, una directiva divina lo llevó a Sarepta, en Sidón, recibido por una viuda, como se predijo en Lucas 4:26, donde Elías ilustró la capacidad de Dios para proporcionar sustento milagroso. En Lucas 17:8-10, una parábola refleja la modestia y la responsabilidad del siervo, resonando la vida de Elías. El camino de Elías, a pesar de su estatura como profeta notable, estuvo marcado por su continua devoción como siervo de Dios. La historia de Elías nos lleva a través de un viaje de fe y maravillas, desde los vales de Galaad hasta las lejanas tierras de María y Galilea, dándonos lecciones inmortales sobre la obediencia y la confianza en el Señor. En un pueblo específico durante su caminata, Elías fue testigo de un encuentro significativo. 10 leprosos, marginados y desesperados, rogaron a Jesús compasión, orando por su intervención curativa. Jesús, observándolos, les ordenó que se mostraran a los sacerdotes, gesto de fe que culminó con su purificación. Entre los curados, un samaritano, al reconocer la hazaña, volvió a alabar a Dios y expresar su gratitud a Jesús, destacando así el alcance de la misericordia divina. Al llegar a Sarepta, Elías se encontró con una viuda que padecía pobreza y sus escasos recursos de harina y aceite estaban a punto de agotarse. Elías, sin embargo, trajo consigo un soplo de esperanza, pidiendo inicialmente un pastel y asegurando que la comida duraría hasta que volvieran las lluvias. Esta seguridad puso a prueba la fe de la viuda, enfrentándola a la elección entre el temor y la fe en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, enfermó gravemente y, en el colmo de su desesperación, la mujer interrogó a Elías, espejo del dolor humano ante la desgracia. Elías, tocado por la compasión y la confianza en la capacidad divina, intercedió por el niño, llevándolo a su habitación e invocando a Dios con un grito ferviente. A través de fervientes súplicas, extendiendo la mano al niño, se manifestó el milagro. La vida fue devuelta al joven. La madre, al presenciar la acción de Dios a través de Elías, lo reconoció como un siervo legítimo del Señor, cuyas palabras hacían eco de la veracidad celestial. Este episodio no solo consolidó el propósito de Elías, sino que también mostró la compasión de Dios incluso en las adversidades más agudas. La fe de la viuda se reavivó y el milagro se convirtió en un testimonio del apoyo y el poder divinos. En el Monte Carmelo, Elías estaba a punto de afrontar otra prueba. Una terrible sequía estaba devastando la tierra, y Dios ordenó a Elías que se presentara ante Acab, asegurándole que volvería a traer lluvia a la tierra.
Este acontecimiento anticipó uno de los duelos más sorprendentes entre la fe genuina y la adoración de ídolos. Acab, que se enfrentaba a una grave escasez de alimentos en Samaria, se encontró simultáneamente en una situación crítica. Abdías, un fiel siervo del Señor, jugó un papel vital en salvaguardar a los profetas de Dios de la persecución mortal de Jezabel. Consciente de los peligros, Elías avanzó valientemente para obedecer el mandato divino. La saga de Elías nos lleva a través de un viaje de fe y pruebas, con cada evento, desde el sustento milagroso en la residencia de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revelando una constante de dependencia y confianza en Dios, estableciendo a Elías como uno de los profetas destacados, cuya existencia era un testimonio del poder y la lealtad divinos. Como la tierra sufría una intensa sequía, Acab y Abdías, en un esfuerzo desesperado por preservar lo que quedaba de su ganado, dividieron la tierra en busca de algunos pastos restantes. Acab partió en una dirección y Abdías en otra, ambos anhelando encontrar algún rastro de verde. Durante su viaje, Abdías conoció a Elías por casualidad. Al reconocer al profeta, Abdías lo saludó con reverencia, pero también compartió su temor. Consciente de los esfuerzos de Acab por localizar a Elías, temía las repercusiones de revelar la ubicación del profeta. Abdías, un hombre dedicado a la fe desde su juventud, le confió a Elías cómo había escondido a los profetas del Señor, arriesgando su propia vida ante la ira de Jezabel. Su devoción a Dios era firme, aunque el temor de Acab a las represalias era tangible. Elías, sin embargo, tranquilizó a Abdías, prometiéndole que se presentaría ante Acab. Esta garantía simbolizaba más que un simple encuentro. Fue un choque espiritual, un preludio a un desafío aún mayor. Un acontecimiento crucial estaba a punto de ocurrir. Abdías, respondiendo al pedido de Elías, se reunió con Acab para informarle de la ubicación del profeta. Durante su reunión, Acab confrontó a Elías culpándolo por los problemas que enfrentaba Israel. Elías, con determinación, refutó esta acusación, atribuyendo las verdaderas adversidades del país a la idolatría y al alejamiento de las leyes divinas. Elías lanzó entonces un importante desafío en el Monte Carmelo: convocar a todos los israelitas, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a una demostración definitiva de fe. La propuesta era que el pueblo decidiera, de una vez por todas, a quién dedicaría su devoción, si al Señor o a Baal. Ante la asamblea, dividida en sus creencias, Elías presentó una elección explícita: seguir al Señor o a Baal, instando a todos a hacer una elección concreta. La prueba sería directa pero reveladora. Se sacrificarían 2 bueyes, uno ofrecido a los profetas de Baal y el otro a Elías, y solo la verdadera divinidad manifestaría su poder a través del fuego celestial. Se reconoció la gravedad del desafío y se selló el acuerdo para la prueba. Elías ordenó a los profetas de Baal que prepararán su buey e invocarán a sus dioses para encender el fuego. Este momento no fue solo una prueba del poder divino, sino una confrontación entre la fe auténtica y los cultos idólatras que habían contaminado a Israel. Desesperados, los profetas de Baal suplicaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, sin recibir, sin embargo, respuesta alguna. Mientras persistía el silencio, intensificaron sus rituales, llegando al punto de la autoflagelación, a la espera de alguna señal divina. Al ser testigo de la inutilidad de sus acciones, ironizó, sugiriendo que tal vez Baal no estaba disponible o estaba distante. La desesperación entre los profetas de Baal se intensificó, pero ni sus fervientes súplicas ni sus actos de autoflagelación lograron suscitar reacción alguna. Luego, Elías invitó al pueblo a acercarse, preparando el escenario para un momento decisivo ante todos. Restauró el altar del Señor, que había sido descuidado y destruido, utilizando 12 piedras para simbolizar las 12 tribus de Israel, reiterando así la cohesión y el legado espiritual del pueblo. Con cuidado, dispuso el sacrificio, colocando el buey desmembrado sobre la leña. Luego dio instrucciones para que se vertiera agua sobre el altar,
no solo una, sino 3 veces, empapando completamente tanto el sacrificio como la madera, elevando el nivel del desafío propuesto. En el momento crucial del sacrificio, Elías clamó al Señor, buscando no solo un milagro divino, sino también un renacimiento espiritual del pueblo. Cuando el fuego divino descendió, devoró por completo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que llenaba el foso. Ante esta demostración de poder, el pueblo, asombrado, proclamó la supremacía del Señor, diciendo en voz alta que el Señor es Dios. Como gesto de justicia divina, Elías ordenó capturar a los profetas de Baal y llevarlos al río Cisón, donde fueron eliminados, marcando el fin de la idolatría y el rejuvenecimiento del pacto de Israel con el Señor. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías advirtió a Acab sobre la inminente lluvia. Cuando Acab se fue, Elías subió a la cima del Carmelo y se arrodilló en oración, buscando una señal del regreso de las lluvias. Después de 7 controles realizados por su sirviente, finalmente apareció una pequeña nube en el horizonte, señalando el cambio inminente. Pronto, el cielo se oscureció con nubes y una fuerte lluvia alivió la tierra de la prolongada sequía, evidenciando la misericordia y la fuerza del Señor. Sin embargo, la victoria de Elías provocó la ira de Jezabel, quien, indignada por la derrota de sus profetas, amenazó la vida de Elías, obligándolo a huir apresuradamente para preservarse. Abatido y temeroso, Elías partió solo hacia Beerseba, en Judá, dejando atrás a su siervo. En tu cansancio y desolación, aislado en el desierto, Elías, consumido por la soledad, expresó su deseo de poner fin a su vida, revelando un estado de profunda desesperación. Este momento de debilidad destacó su humanidad, reflejando las emociones de desesperanza y limitación comunes a todos en determinadas etapas de la vida. Al encontrar un refugio improvisado bajo una retama, en el colmo de su vulnerabilidad, Elías fue visitado por un ángel del Señor, quien le trajo comida y consuelo. El pan horneado sobre piedras calientes y el agua proporcionada no solo representaban alivio físico, sino que simbolizaban el constante apoyo y atención de Dios. En la visita posterior del ángel, Elías fue instado a alimentarse para afrontar el viaje que le esperaba. Fortalecido por este sustento divino, recorrió el camino hacia el monte Horeb, un lugar sagrado, marcado por encuentros y revelaciones divinas. Mientras tanto, Jezabel, enfurecida por la caída de los profetas de Baal, prometió represalias contra Elías. Llevando consigo el peso de su misión y la persecución en curso, Elías buscó refugio en una cueva en el monte Horeb. Este escondite se convirtió en un escenario para un encuentro espiritual, íntimo y una autorreflexión. Cuando Dios le preguntó sobre su presencia allí, Elías compartió su fervor por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento e impotencia. Su apertura ante Dios reflejaba la intensidad de su convicción y la sinceridad de su camino espiritual. En la respuesta de Dios, su presencia se reveló no a través de manifestaciones espectaculares como vientos tormentosos, terremotos o llamas, sino a través de un susurro suave y apacible. Esta demostración discreta pero profunda sirvió como recordatorio de que la divinidad está presente no solo en los acontecimientos majestuosos, sino también en los momentos de quietud y sencillez. Al escuchar este apacible susurro, Elías se cubrió el rostro con su manto en señal de respeto y salió de la cueva, siendo confrontado nuevamente por la voz divina. Y ante esto, Elías reiteró su ferviente dedicación. En respuesta, Dios le presentó directrices renovadas, inaugurando un capítulo más en su trayectoria profética. Elías recibió instrucciones de dirigirse al desierto de Damasco, donde debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como monarca de Israel y a Eliseo como su sucesor en el oficio profético. Este procedimiento no solo aseguró la continuidad del legado de Elías, sino que también destacó la estrategia divina que se estaba desarrollando para Israel. Dios también le reveló a Elías la existencia de 7.000 individuos en Israel que permanecieron leales, sin inclinarse ante Baal, detalle que brindó consuelo y esperanza renovada en Elías,
reforzando la idea de que su batalla por la lealtad a Dios no era una empresa solitaria. En el monte Sinaí, la interacción con Dios transformó a Elías, dándole no solo una guía precisa, sino también la confirmación de que el propósito divino perduraría más allá de su existencia. Con esta nueva visión, Elías se propuso llevar a cabo determinaciones celestiales. Su primera misión fue encontrarse con Eliseo, hijo de Safat, que se encontraba arando la tierra. Al cubrir a Eliseo con su manto, Elías indicó el paso del manto profético. Eliseo, al darse cuenta de la gravedad de aquel momento, abandonó sus actividades cotidianas para seguir a Elías, inaugurando así un nuevo periodo profético en Israel. Convocado por Elías, Eliseo expresó un profundo respeto por sus raíces familiares, solicitando permiso para despedirse de sus padres, acto representativo tanto de gratitud como de preparación para su nueva vocación profética. Elías, comprendiendo la importancia de esta petición, estuvo de acuerdo, permitiendo que Eliseo continuara con su impulso. En una acción simbólica, Eliseo sacrificó los bueyes que usaba para el arado y compartió la carne con su comunidad, simbolizando la despedida de su vida anterior y el inicio de su ministerio junto a Dios. El paso de Elías por Eliseo trascendió un mero encuentro, marcando un momento decisivo de transición y continuidad en la misión profética. Al recibir el manto de Elías, Eliseo abrazó un destino de dedicación y servidumbre al Señor, una elección decisiva para el futuro de su viaje. Posteriormente fue a Damasco, donde Ben-Hadad, el monarca de Siria, padecía una grave enfermedad. El rey, ansioso por descubrir el resultado de su condición, envió a Hazael con regalos a Eliseo, en busca de un veredicto divino. El diálogo entre Eliseo y Hazael tuvo profundas implicaciones y predijo importantes acontecimientos futuros, tanto para Siria como para Israel. Eliseo, al confrontar a Hazael, le brindó una revelación ambigua. Hazael se recuperaría, pero su vida llegaría a un fin inminente. Esta profecía ocultaba no solo el destino del rey, sino también la intrincada trama de los planes divinos y el papel decisivo de Hazael en estos acontecimientos. Al darse cuenta de las futuras tribulaciones que Hazael causaría al pueblo de Israel, Eliseo derramó lágrimas, perturbado por el dolor que se acercaba. Hazael, confundido por las emociones de Eliseo, no comprendió la magnitud de las consecuencias de sus acciones venideras. Al cuestionar su capacidad para llevar a cabo tales crueldades, después de escuchar la profecía sobre su ascensión al trono, Hazael se encontró ante una sombría predicción. Eliseo, sin embargo, fue directo en su respuesta, aludiendo al plan revelado por Dios. Así, Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto cumpliría la profecía. La narración continúa con el relato de Nabot y su viña. Acab, deseoso de convertir la viña de Nabot en un jardín, propuso una compensación o un intercambio. Nabot, leal al legado de sus antepasados y a los mandamientos divinos, rechazó la propuesta real, una elección que sellaría trágicamente su destino. Acab, decepcionado y enojado por el rechazo de Nabot, regresó a su palacio sumergido en la insatisfacción. Su actitud ante la negativa no solo reflejaba su carácter, sino también la decadencia moral de su gobierno. Jezabel, testigo del disgusto de Acab, tomó la iniciativa, desencadenando una cadena de acontecimientos que culminarían en una de las páginas más oscuras de la historia de Israel. En este desastroso episodio de la historia de Israel, Jezabel desafió la autoridad de Acab, argumentando que, como rey, debería tener la capacidad de tomar lo que quisiera. Con un plan astuto y predisposición al mal, Jezabel ideó un plan para apropiarse de la viña, desconociendo por completo los principios de justicia y moralidad. Actuó de manera siniestra, escribiendo cartas en nombre de Acab y usando el sello real para autentificarlas, enviándolas a los líderes de la ciudad donde residía Nabot, con instrucciones de organizar un ayuno y simular un juicio, acusando a Nabot de blasfemia, un acto punible con la muerte. El complot de Jezabel se llevó a cabo sin problemas. Nabot,
fue primero honrado y luego vilipendiado en público. Siguiendo las directivas de la reina, los líderes locales colocaron testigos falsos que lo acusaron de denigrar a Dios y al rey, culminando con su ejecución por lapidación. Este acto malvado llevó a la injusta condena y muerte de Nabot, un reflejo de la corrupción y la codicia por el poder. La eliminación de Nabot marcó un episodio de extrema injusticia y representó uno de los momentos más oscuros bajo el reinado de Acab. Después del asesinato de Nabot, Jezabel rápidamente informó a Acab que el viñedo ya estaba desocupado. Una vez eliminado Nabot, Acab rápidamente tomó posesión de la vina, una clara representación de su total sumisión a la maldad y la influencia dañina de Jezabel. Cuando Acab tomó posesión de la vina, la voz del Señor llegó a Elías, ordenándole confrontar a Acab por su acto de asesinato y usurpación. Este enfrentamiento entre Elías y Acab fue anunciado como un momento lleno de tensión y conflicto espiritual. Elías siguió el mandato divino y se enfrentó a Acab directamente en la viña, transmitiéndole una severa censura divina. Debido a sus acciones, Acab enfrentaría severas represalias que afectarían no solo a él, sino a todo su linaje. Elías declaró que Acab tendría un final similar al de Nabot. Cuando se enfrentó a Elías, Acab lo llamó adversario, pero Elías lo confrontó con la realidad de sus transgresiones. Predijo la ruina total de la dinastía de Acab y un destino desastroso para Jezabel, destacando las consecuencias de la injusticia divina contra la corrupción y el mal. La saga de Nabot, Acab y Jezabel sirve como una severa advertencia sobre los peligros del pecado, la avaricia y la injusticia, enfatizando el valor de la integridad y la lealtad a Dios, incluso bajo intensas provocaciones. La sentencia dictada por Elías contra Acab fue a la vez severa y simbólica. Los cadáveres de los pertenecientes a Acab serían consumidos por los perros en la ciudad, y los cadáveres encontrados en el campo por los pájaros. Tal castigo reflejaba la ira divina contra Acab, quien, bajo la influencia de Jezabel, se había desviado gravemente de los caminos del Señor, adhiriéndose a la idolatría y replicando las abominaciones de los amorreos, expulsados por Dios de Israel. Ante las palabras de Elías, Acab demostró un momento de reflexión y arrepentimiento, rasgando sus vestiduras y adoptando el costal como señal de luto y contrición. Este cambio indicó que, incluso en los periodos más oscuros, hay lugar para el arrepentimiento, subrayando la supremacía de Dios manifestada a través de Elías. Sin embargo, este gesto de arrepentimiento por parte de Acab no marca el final de la historia. La narrativa evoluciona con la continuación de las intrigas de poder y la intervención divina, particularmente en lo que respecta a la sucesión al trono y la preservación del ministerio profético. Con el fin del reinado de Acab, su hijo Ococías ascendió al trono. Herido, Ococías buscó el consejo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, descuidando al Señor de Israel. Elías se enfrentó a los embajadores del rey y criticó su decisión de buscar consejo de deidades extranjeras. Elías transmitió la comunicación divina de que Ococías no sobreviviría a su enfermedad, pero encontraría su fin. Esta premonición actuó como veredicto sobre la incredulidad del monarca y su búsqueda de guía más allá del Dios verdadero. Cuando los mensajeros informaron a Ococías del mensaje de Elías, el rey preguntó acerca de la identidad del mensajero. Al reconocer a Elías el tisbita por la descripción proporcionada, Ococías intentó desafiar al profeta enviando un capitán con 50 soldados. Sin embargo, Elías, seguro de su misión celestial, decretó que, si verdaderamente era un siervo de Dios, fuego caería del cielo y aniquilaría al capitán y a sus hombres, lo que de hecho se materializó, reafirmando la supremacía de Dios y su autoridad legítima. Mensajeros, incluso contra la resistencia real. Ococías insistió en acercarse y envió un tercer capitán y 50 hombres más en busca de Elías. A diferencia de los anteriores, este capitán, reconociendo la magnitud del poder divino en Elías, se acercó con deferencia y suplicó por la seguridad de él y de sus subordinados, postrándose ante el profeta. Conmovido por la actitud respetuosa del capitán, un ángel del Señor aconsejó a Elías
que lo acompañara sin miedo, ilustrando que la humildad y la aceptación de la soberanía divina son capaces de cambiar los resultados, incluso en contextos de antagonismo. La saga de Acab y su codicia por la viña de Nabot, junto con la conspiración de Jezabel para usurparla, presenta un cuadro de corrupción y maldad. El enfrentamiento entre Acab y Elías en la viña sirve como un potente recordatorio de que, en última instancia, la justicia divina reemplaza los esquemas humanos. El aplazamiento del castigo que caería sobre la casa de Acab ilustra la benevolencia de Dios y su disposición a acoger el arrepentimiento sincero. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías asumió el trono. Herido, buscó guía en Baal-Zebub, el dios de Ecrón, descuidando al Dios de Israel. Un ángel le ordenó a Elías que interceptara a los emisarios del rey, preguntándoles por qué buscaban guía fuera del verdadero Señor. Elías pronunció la sentencia divina: Ocosías no se recuperaría y perecería. Esta profecía funcionó como una reprimenda explícita a la incredulidad del monarca y su elección de consultar a dioses espurios. El relato de Elías y Ocosías sirve como recordatorio de una verdad inquebrantable: ningún discípulo supera a su maestro, ni ningún siervo supera a su maestro. La actitud de Ocosías, recurriendo a falsas deidades, refleja los errores de su padre, Acab, poniendo de relieve una continuidad de desobediencia e insurgencia que caracterizó su gobierno. La disputa entre Elías y los enviados de Ocosías resalta la supremacía y autoridad de los verdaderos profetas de Dios, con Elías permaneciendo decidido en su misión de anunciar la palabra del Señor, independientemente de las amenazas o influencias terrenales. Al final de su misión terrenal, Elías y Eliseo abandonaron juntos Gilgal. Consciente de que sería llevado al cielo, Elías le pidió a Eliseo que se quedara en Gilgal. Sin embargo, Eliseo, movido por la fidelidad y la devoción, decidió no abandonar a su maestro, previendo que Elías sería apresado por Dios. Esta devoción lo impulsó a seguir a Elías en cada paso de su viaje final. En Betel, los jóvenes profetas, al enterarse del destino inminente de Elías, interrogaron a Eliseo sobre su decisión de acompañar a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por venir, les pidió silencio, manifestándoles su respeto y tranquilidad ante el inminente acontecimiento sagrado. El viaje continuó hasta Jericó, donde los jóvenes profetas repitieron la pregunta a Eliseo, quien con determinación reafirmó su compromiso de no separarse de Elías. Al llegar al Jordán, Elías realizó un acto milagroso. Golpeó las aguas con su manto, dividiendo el río, lo que les permitió a ambos cruzar con el pie seco. Este acto destacó el poder divino de Dios, manifestado a través de Elías. Al otro lado del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo cuál era su último deseo antes de su ascensión al cielo. Eliseo, ansioso por perpetuar el legado de su mentor, solicitó una doble porción del espíritu de Elías, evidenciando su deseo de servir a Dios con la misma fidelidad que demostró Elías. El momento de la elevación de Elías al cielo, en un torbellino por un carro de fuego y caballos de fuego, marcó la conclusión de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Al presenciar tal espectáculo, Eliseo expresó su admiración y dolor. Después de la partida de Elías, Eliseo se rasgó la ropa por la mitad, simbolizando la finalización de su período de aprendizaje y el comienzo de su propio ministerio profético en Israel. El paso a través del Jordán, la ascensión celestial de Elías y la petición de Eliseo de una doble porción del Espíritu ilustran un profundo simbolismo e importancia, significando la perpetuación de la obra divina a través de sus profetas y el paso del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la elevación de Elías, Eliseo regresó llevando solo el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo mostró que el espíritu de Elías descansaba sobre él, mostrando que Eliseo continuaría la vocación profética de Elías. En Jericó, los jóvenes profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, acercándose a él con respeto y veneración, validando que el espíritu de Elías acompañaba a Eliseo.
Esta sucesión inauguró el ministerio de Eliseo como profeta preeminente de Israel. A pesar de la aceptación de Eliseo como heredero del papel de Elías, surgió un pedido de los jóvenes profetas de buscar a Elías. Consciente del fin decidido para su maestro, Eliseo se mostró inicialmente reacio, pero acabó accediendo al pedido. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa. Y confirmó que Elías había sido elevado al cielo. Las profecías de Elías sobre el linaje de Acab se cumplieron bajo el gobierno de Jehú. Este invocó las palabras proféticas de Elías para justificar la extirpación total de la descendencia de Acab, poniendo así en vigor el decreto divino sobre la familia. Jehú, decidido a purgar a Israel de la dañina influencia de la familia de Acab, exterminó a todos sus aliados y descendientes en Jezreel, demostrando un celo inquebrantable por la palabra de Dios, que marcó el comienzo de una fase de transición y purificación significativa en Israel. Durante su viaje a Samaria, Jehú interceptó a los hermanos de Ocozías, rey de Judá, y, sin dudarlo, ordenó su ejecución, continuando su campaña para erradicar cualquier rastro del linaje de Acab. Jehú también se alió con Jonadab, hijo de Recab, reconocido por su lealtad al Señor, invitándolo a dar testimonio de su compromiso con la integridad de Israel, gesto representativo de rejuvenecimiento y adhesión al culto genuino de Dios. Al entrar en Samaria, Jehú eliminó los últimos restos de la casa de Acab, una demostración de su dedicación a honrar la palabra de Dios proclamada por Elías. Este acto fue un hito en la historia de Israel, simbolizando el resurgimiento de la sumisión y la reverencia al Señor. Las narraciones de Elías y Eliseo, así como las acciones emprendidas por Jehú, ilustran la manera en que Dios se manifiesta a través de sus elegidos para ejecutar sus designios y sentencias, enfatizando la necesidad de lealtad a Dios y las repercusiones de la apostasía y la idolatría. La vida y obra de Elías se caracterizaron por el enfrentamiento entre el verdadero culto al Señor y la idolatría de Baal, que bajo el reinado de Acab y bajo la influencia de Jezabel, hija del rey de Tiro y Sidón, adquirió notoriedad. Fue notable la hostilidad de Jezabel contra los profetas del Señor y su promoción del culto a Baal en Israel. La sequía que azotó a Israel durante el periodo de Elías expuso la incapacidad de Baal, la supuesta deidad de la naturaleza, en contraste con la supremacía del Dios de Israel que proveyó a Elías incluso en territorio hostil. El choque en el Monte Carmelo representó un momento crítico, colocando a Israel ante la decisión entre seguir al Dios verdadero o a Baal. La posterior huida de Elías al monte Horeb, un lugar lleno de revelaciones divinas, enfatizó aún más la soberanía del Señor. La interacción de Elías con Ocozías destacó la existencia de un Dios en Israel, supremo, ante Baal-Zebub de Ecrón. Elías simbolizaba el poder y la presencia del único Dios verdadero. La profecía de Malaquías 4:5 sobre el regreso de Elías antes del gran día del Señor se ve en el Nuevo Testamento cumplida, tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en un cumplimiento futuro, según Apocalipsis 11:6. El anuncio del ángel a Zacarías de que su hijo, Juan el Bautista, actuaría con el espíritu y el poder de Elías, abriendo el camino al Señor y restaurando las relaciones familiares, se registra en Lucas 1:17. Aunque Juan negó ser Elías, Jesús lo identificó como tal, trazando un paralelo entre sus ministerios y reconociendo a Juan como el precursor del Mesías. Juan Bautista, al definirse como la voz que clama en el desierto, se hizo eco de la profecía de Isaías. A pesar de las preguntas farisaicas sobre su autoridad bautismal, dada su negativa a proclamarse Cristo, Elías o el profeta esperado. Jesús explicó a sus discípulos que Juan el Bautista representaba a Elías, que ya había venido, enfrentando una persecución similar a la del profeta del Antiguo Testamento. La relevancia de Elías fue tan sorprendente que ciertos judíos incluso identificaron a Jesús como una manifestación de Elías, destacando la intensa anticipación mesiánica y la conexión de Elías con el advenimiento del Mesías. En su enseñanza,
Jesús evocó la hospitalidad que Elías recibió de la viuda de Sarepta como un espejo de la incredulidad prevaleciente en Israel. Además, la aparición de Elías en el episodio de la Transfiguración subrayó su papel destacado dentro del contexto judeocristiano, sirviendo como heraldo del Mesías y distinguido profeta divino. Durante la Transfiguración, la presencia conjunta de Elías y Moisés, dialogando con Jesús sobre los acontecimientos futuros en Jerusalén, tenía un profundo simbolismo. Pedro, conmovido por la visión, sugirió levantar 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, propuesta que, si bien partía de su admiración, denotaba una falta de comprensión plena del encuentro. La iniciativa de Pedro, aunque derivaba de una comprensión parcial, puso de relieve el papel fundamental de Moisés y Elías en el marco redentor, simbolizando la ley y los profetas y su convergencia en Cristo. Este evento enfatizó la posición central de Jesús como la cúspide de las esperanzas y profecías del Antiguo Testamento. Durante la crucifixión de Jesús, cuando exclamó «Eli, Eli, lama sabactani», algunos presentes malinterpretaron sus palabras pensando que invocaba a Elías, lo que refleja el vínculo mesiánico atribuido a Elías según la fe judía. La acción de quienes miran, ofreciendo vinagre a Jesús y esperando la intervención de Elías, ilustra las expectativas y creencias sobre Elías como redentor o mediador en momentos de agonía. Pablo, al hablar de la existencia de un remanente fiel en Israel, se refirió a individuos que no se postraron ante Baal durante el tiempo de Elías, destacando la continuidad de una devoción inquebrantable. La trayectoria de Elías, marcada por actos de valentía y episodios de fragilidad humana, refleja la complejidad de la condición humana, la capacidad de valentía ante el peligro y la propensión al miedo y la incertidumbre. Su retirada ante la amenaza de Jezabel no solo resalta su naturaleza humana, sino también la lealtad divina al preservar y proveer a sus elegidos. La oración de Elías por el cese y posterior regreso de las lluvias resalta la eficacia de la oración convicta. Elías, retratado como un individuo con una naturaleza común a la nuestra, ejemplifica cómo la fe y la oración ardientes pueden resultar en milagros divinos. Emergió no solo como una figura religiosa, sino como un nacionalista dedicado al bienestar de Israel, con un celo por la adoración de Dios que estaba entrelazado con una preocupación sincera por el futuro espiritual y material de su nación. Su legado profético se magnifica por su profundo amor por Israel y su ininterrumpida dedicación a Dios. La historia bíblica de Elías y Eliseo, rodeados de personalidades históricas y proféticas, teje un mosaico ricamente detallado de fe, desafíos, agencia divina y redención. A través de estos relatos, se nos recuerda el compromiso constante de Dios con su pueblo, la esencialidad de la obediencia y la fe, así como la misericordia y la justicia que subyacen a su interacción con la humanidad. En sus misiones proféticas, Elías y Eliseo no solo influyeron decisivamente en la narrativa de Israel, sino que también cimentaron un legado duradero que motiva la fe y la devoción en personas de todo el mundo. Este legado perdurable, que abarca generaciones, actúa como luz guía para todos aquellos que buscan dirección y significado en sus creencias. Su saga no se limita a una recopilación de acontecimientos históricos, sino que persiste como fuente de aliento, instruyéndonos sobre la perseverancia en la fe. La trayectoria de Elías, marcada por milagros, luchas espirituales y momentos de genuina fragilidad, ilustra el intrincado camino de la fe. Cada capítulo de su existencia nos revela que incluso los más devotos, entre los siervos de Dios, enfrentan adversidad, incertidumbre y miedo. Sin embargo, es la presencia inquebrantable de Dios, su guía y apoyo, lo que se destacan como fuentes de esperanza en la narrativa de Elías. Eliseo, al seguir el camino trazado por Elías, manifiesta también una fidelidad inquebrantable a Dios y a la perpetuación del oficio profético. La sucesión de autoridad de Elías a Eliseo simboliza no solo la transferencia del poder profético,
sino también la continuidad de un llamado divino de una época a la siguiente. Eliseo, bendecido con una doble porción del espíritu de Elías, realizó hazañas milagrosas que solidificaron la confianza del pueblo en Dios, evidenciando su poder y compasión. La dinámica entre Elías y Eliseo, así como las acciones de Dios a través de ellos, nos educa sobre la relevancia de mentorear, compartir conocimientos y preparar a las nuevas generaciones para continuar en la misión divina. Nos recuerdan que la fe es dinámica, un legado palpitante que necesita ser nutrido, difundido y legado. Además, las experiencias de Elías y Eliseo resaltan el dominio de Dios sobre todo, desde la naturaleza hasta los reinos y los espíritus humanos. Las maravillas realizadas a través de ellos, desde el suministro milagroso hasta la resurrección de los muertos, demuestran que no hay barreras para lo que Dios puede lograr a través de sus fieles. La atención divina a la oración de Elías, la llegada de lluvia después de un largo periodo de sequía, y el celo divino por Elías y Eliseo nos motivan a poner nuestra confianza en Dios, incluso en los desafíos más abrumadores. La eficacia de la oración de un hombre justo es significativa, y Dios permanece sensible a las necesidades de sus hijos. La herencia espiritual de Elías y Eliseo nos recuerda que el éxito en la vida espiritual no se cuantifica por los logros mundanos, sino por la lealtad a Dios y el impacto de nuestras vidas en el camino de fe de los demás. Sus vidas nos animan a considerar el legado espiritual que estamos construyendo y cómo podemos actuar de manera que glorifiquen a Dios y fomenten la fe en los demás. De esta manera, las trayectorias de Elías y Eliseo siguen resonando en nosotros, atravesando los siglos con el mensaje de que es en Dios donde encontramos nuestra verdadera fuerza, propósito y esperanza. Nos instan a adoptar una vida de ferviente devoción a Dios, caracterizada por la obediencia, la oración y una determinación decidida de seguir su guía, cueste lo que cueste. Dado este contexto histórico y espiritual que involucra a Elías y Eliseo, se nos anima a meditar sobre el impacto de estas narrativas en nuestro camino espiritual. Las narrativas de estos profetas trascienden meras historias pasadas y traen enseñanzas eternas sobre la fe, el coraje, la redención y la lucha incesante por la justicia. La fe de Elías y Eliseo fue puesta a prueba repetidamente, enfrentando monarcas infames, sociedades impregnadas de idolatría y arduos desafíos personales. Sin embargo, en cada circunstancia, la divina providencia se reveló de maneras maravillosas, desde el sustento proporcionado por los cuervos hasta la multiplicación del aceite y la resurrección de los muertos. Esto nos recuerda que, incluso en periodos de gran adversidad o prueba, no estamos aislados. Dios está presente, aunque de maneras inesperadas. Desafiar el poder dominante e intervenir en nombre de los desfavorecidos y marginados nos ilumina sobre el papel vital de la acción como manifestación de nuestra fe. No basta con creer. Nuestra fe debe impulsarnos a actuar, a promover cambios significativos en nuestra comunidad y en el mundo, siguiendo el ejemplo de los profetas. El paso del manto de Elías a Eliseo representa no solo la continuidad profética, sino también la esencia del discipulado. Elías preparó a Eliseo para asumir la misión divina después de su partida, destacando la necesidad de nutrir a la generación futura con una guía que les permita continuar con la obra de Dios. El impacto duradero de nuestra existencia a menudo se refleja en aquellos a quienes influenciamos y habilitamos. Elías, en un instante de profundo desánimo, oró a Dios por su propia muerte, expresión de vulnerabilidad que nos acerca a la condición humana de los elegidos de Dios, enseñándonos que la verdadera fuerza está en admitir nuestras debilidades y confiar plenamente en Dios en nuestras vidas, momentos de vulnerabilidad. Se nos anima a buscar a Dios, conscientes de que Él nos sostiene y fortalece. A través de las experiencias de Elías y Eliseo, volvemos a la soberanía y lealtad de Dios, el Señor que responde con fuego, que envía lluvia después de una sequía prolongada y que realiza milagros más allá del entendimiento humano. Este reconocimiento nos motiva a depositar nuestra confianza en Dios, conscientes de su capacidad para actuar en nuestras vidas y situaciones, realizando sus diseños y objetivos. Las trayectorias de Elías y Eliseo nos llaman a una fe que va más allá del mero conocimiento de ellos. Nos llaman
a vivir esta fe. Al reflexionar sobre estas historias, se nos anima a considerar cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, buscando vivir de una manera que refleje la lealtad, la valentía y la dependencia de Dios que demuestran. Que sus vidas nos inspiren a profundizar nuestro vínculo con Dios, a vivir con intención y a crear un legado de fe para las generaciones venideras.